En la primera pregunta me piden que explique más ampliamente que si en realidad cuando nos molesta la forma en la que nos trata una persona, por ejemplo, hablarnos en un tono alto y un tanto agresivo, ¿por qué no es la forma, sino el contenido lo que nos molesta? Preguntan. Bien, la explicación tiene que ver con cómo nosotros recibimos esa información. Es decir, si alguien, por ejemplo, con un tono agresivo, nos insulta, nos habla alto, nos grita, nos está dando un mensaje con esa forma acerca de nosotros mismos, que no valemos lo suficiente o que no merecemos amor o que no merecemos respeto. Entonces, esa interpretación que hacemos de un tono alto, de un insulto, de un grito, es lo que nos genera dolor. Pero ese dolor aparece porque hay una herida previa acerca del concepto que tenemos de nosotros mismos. Si no estuviera esa herida previa, simplemente podríamos escindirnos de la situación y ver que simplemente es una persona que grita, que habla alto, que tiene malas formas, pero no nos lo tomaríamos como algo personal. Simplemente implica que ya hay una herida, un dolor, un concepto erróneo que nos hace daño y el acto de esta persona simplemente nos lo recuerda. Ese dolor, esa herida estaba oculto, estaba latente, no había ningún activador. Imagínate que la persona dice que tú no eres suficiente o que eres un inútil, ¿vale? Ese sentimiento de inutilidad o ese sentimiento de ataque, mejor dicho, ante ese concepto de ser inútil, tiene que ver con que en algún nivel tú ya crees que eres inútil. Por eso esta persona viene a representarlo, viene a darle forma y así darte la oportunidad de poder resolverlo. ¿Realmente soy un inútil? ¿Por qué pienso que soy un inútil? ¿De dónde proviene este sentimiento de inutilidad? ¿De qué formas me limita? ¿Por qué sigo alimentando esa idea en mi mente en lugar de resolverla? Es decir, desde una perspectiva responsable, este insulto nos podría brindar la oportunidad de resolver una herida antigua, porque esta situación nueva reabre una herida antigua, no genera una nueva situación de tensión, ya estaba la tensión. De lo contrario, si esa tensión no estuviera previamente o ese malestar, la persona no lo despertaría. Simplemente veríamos a alguien elevando el tono, gritando o hablando mal o insultando, lo cual sería una proyección y no nos despertaría ningún malestar, ¿vale? Y ahí es cuando podemos diferenciar, y esto lo vamos a concatenar con otra pregunta que envió otra compañera, la diferencia entre cuando hay una proyección o no hay proyección. Es decir, si la persona emite ese insulto y nos afecta emocionalmente, es muy probable que tenga que ver con algo que nosotros ya creíamos acerca de nosotros mismos. También puede tener que ver con el sentimiento de malestar o falta de sentido que nos genera una situación imprevista. Imagínate que te dicen que eres un inútil y tú no lo crees, o que al menos no es algo que sea tan intenso como para generar molestia. Lo que en este caso podría generar el sentimiento de malestar es el factor sorpresa. Yo no esperaba que mi amigo me insultara y esto lo podríamos relacionar con la proyección. Mi amigo ha tenido un mal día y coge y pone sobre mí ese sentimiento de inutilidad que él tiene acerca de sí mismo. Eso es lo que es una proyección. Pongo sobre el otro algo que está en mí porque mi sentimiento de culpa no me permite sostenerlo. No puedo permitirme asumir, en el ejemplo de la inutilidad, lo insuficiente que soy. Me siento tan incómodo con mi sentimiento de insuficiencia que lo pongo fuera. Y parece que la culpa compartida es menos culpa. Bueno, no soy únicamente un inútil yo, sino que tú también lo eres. Somos un poquito inútiles ambos. Si el otro también es inútil, quizá yo no soy tan inútil como pienso. La conclusión de esto, hablando de el insulto, las malas formas y la proyección, es que si la persona meramente proyecta y no tiene nada que ver conmigo, es poco probable que haya activación emocional. Sí puedes poner, por ejemplo, un límite a esa forma irrespetuosa de dirigirse a ti porque no quieres sostener eso en tu vida, pero lo que te está señalando en este ejemplo, el ser un inútil, no tiene por qué tener que ver directamente contigo. Eso sería una proyección por parte de un amigo hacia ti.
Luego está el caso en el que tu amigo puede estar proyectando también, pero a la vez puede tener una resonancia contigo. Él proyecta sobre mí su sentimiento de insuficiencia, pero es que el hecho es que yo también me siento insuficiente. Diríamos que el movimiento más responsable y más adecuado para ser funcional y no caer en el victimismo o en el drama sería siempre tomar esa proyección en un principio, dejarla en cuarentena. Bien, dicen que soy inútil. No me siento así, aún así lo voy a dejar en cuarentena. No vaya a ser que haya algún aspecto de mi mente que todavía se sienta incapaz en algún sentido. Lo recojo, lo tomo, no como una agresión que el otro impone sobre mí, sino como una parte de mi mente que el otro me está mostrando. A lo mejor, ciertamente, todavía tengo cuestiones que resolver con respecto a ese sentimiento de insuficiencia. Y luego puede ser meramente una proyección y lo que nos genere herida sea que nuestro amigo nos traiciona, entre comillas, porque sin esperarlo me llama inútil cuando es un problema suyo. En este caso, si hubiera una buena comunicación con el amigo, lo que haríamos es razonar, hablar, ver qué pasa, ver por qué está proyectando sobre ti. En fin, el nivel de comunicación tiene que ver directamente con el grado de responsabilidad y de asunción de la parte que a cada uno le corresponde en la situación. Cuando no queremos defender una idea, simplemente el objetivo tiene que ver con establecer el equilibrio en alguna situación que se ha desequilibrado, que es normal. Las relaciones tienen esa finalidad de restablecer el equilibrio, entonces es normal que se den malentendidos porque eso nos da la oportunidad, en primer lugar, de ir desarrollando la comunicación con nosotros mismos, en segundo lugar, de ir desarrollando la comunicación con el otro y en tercer lugar, de aprender a poner esos dos niveles de comunicación sobre la mesa y que encuentren un punto en común. De ahí la respuesta a la pregunta inicial. Quedarse simplemente con la forma puede ser una manera de huir. Independientemente de que esa forma se pueda pulir, porque imagínate que la persona está asustada y eleva la voz, no tiene sentido pulir esa forma desde la represión. No me grites, no me hables así, sino desde la comprensión. ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué estás asustado? ¿Qué te hace elevar la voz? ¿Por qué me ves como un enemigo en lugar de como un amigo? Se podría trabajar de diversas formas, pero siempre comprendiendo que toda forma habla de un fondo, entonces tiene mucho más sentido trabajar sobre ese fondo a largo plazo que simplemente vetando formas. Y la proyección es algo que opera todo el tiempo proyectamos, todo el tiempo ponemos fuera sobre el otro, en sentido positivo y negativo. La admiración, por ejemplo, hacia una persona o la envidia hacia una persona no es más que una proyección, poner sobre esa persona una característica que también nos pertenece. Por eso la podemos reconocer en la persona, pero nos la privamos a nosotros mismos. Es que esta persona es más inteligente que yo, por ejemplo, o es más capaz que yo. No estoy reconociendo mi propia inteligencia o mi propia capacidad, sino que simplemente la pongo fuera. Y eso muchas veces es una forma de no tomar el poder.